sobreviviente de la trata. Una víctima, mis hermanas me trajeron aquí, me encerraron en una habitación. Ese día prácticamente me encerraron todo el día. Por la noche me encerraron en un piso. Los clientes entraron ahí. Me desnudaban en la cama y quería que le haga otra cosa. No quería. Intentaba pensar en maneras de salir, pero me faltaba coraje, tenía mucho miedo porque no conocía a nadie, miedo de la policía, miedo de todos, miedo de que me deportaran, miedo de que me dejaran presa. De su autoestima, estaban con ella, que dice que no vale nada, que ni para estar en la calle no vale. Por miedo, la mayoría de las humanas, cuando en una casa no las peguen, suelen robar y suelen atacar. Sentía sucia, sentía una mierda que no valía para nada, que no valía para nada, era un bagazo, no le interesaba a nadie. Un día me escapé de la casa de mi hermana y fui a la comisaría. Ahí denuncié a mis hermanas. Sí, buenos días, señorías, por favor, vayan ocupando sus escaños. Vamos a comenzar el pleno. ¿Salvador? Señorías, buenos días. Buenos días también al público que nos acompaña en el día de hoy, en esta sesión plenaria extraordinaria y monográfica. Como saben, vamos a dar lugar al orden del día, que está compuesto por diferentes comparecencias. Todas tienen que ver con la crisis abierta a partir de la quiebra del tour operador Thomas Cook. Como hay comparecencias a solicitud del Gobierno y comparecencias solicitadas por diferentes grupos parlamentarios, lo vamos a tratar en un único debate acumulado con los tiempos que ha acordado la mesa conjuntamente con la Junta de Portavoces. Por tanto, vamos a dar inicio y el primer turno de intervenciones es para el Gobierno por tiempo de 10 minutos. Cuando quiera. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Quiero dedicar los primeros minutos de mi intervención a mostrar mi más sincero agradecimiento a cada una de las trabajadoras y trabajadores del sector turístico de Canarias, a las pequeñas y medianas empresas, a las patronales turísticas, a las confederaciones de empresarios de Canarias, a los 7 cabildos insulares, a la Asociación de Municipios Turísticos, a los sindicatos y, en definitiva, a todos los canarios y canarias por su apoyo incondicional en esta dura etapa que nos ha tocado gestionar. Pero fundamentalmente quiero dar las gracias por seguir siendo verdaderos embajadores y embajadoras de nuestra tierra, del destino Islas Canarias, destino que no se ha visto cuestionado en ningún momento a pesar de la quiebra del tour operador Thomas Cook. Ustedes, con su apoyo, con su trabajo en todos los sectores, han demostrado que la unidad de acción nos hace a todos más fuertes ante las adversidades y gracias a eso ha sido posible el regreso de forma ordenada, sosegada, calmada, segura y amable, como somos en Canarias, de mínimo 35.000 turistas. Señorías, ese fue el primer objetivo que nos propusimos desde los gobiernos de Canarias y el estatal.
que en la madrugada del lunes 23 de septiembre, cuando este turoperador británico anunció el cese de su actividad. Y el principal objetivo es que la imagen turística de Canarias no se viera afectada en ningún momento, dando un trato exquisito a todos los turistas que se encontraban en el archipiélago y que eran clientes de este turoperador. Se encontraban en un momento de gran incertidumbre y lo que queríamos era demostrar que éramos capaces de gestionar esta crisis y que se regresaran a sus casas con un buen recuerdo de Canarias para que volvieran y volver a fidelizarlos. Desde ese momento nos pusimos a trabajar todo el Gobierno en estrecha colaboración con diferentes sectores. En primer lugar, con las patronales turísticas. Mención especial quiero hacer a Asotel, a la Federación de Empresarios de la Hostelería y Turismo de Las Palmas, a Solán, a ETUR y a Sofuer. También a las confederaciones de empresarios de Las Palmas y la COE de Tenerife, así como con la FECAE, para acordar una batería de medidas que tienen carácter extraordinario y urgente por varios objetivos, pero fundamentalmente el objetivo principal en ese momento, aparte del regreso ordenado de los turistas, era la conectividad de las islas, garantizarla, recuperarla, por ser el pilar fundamental de nuestro sector turístico. Igualmente, desde ese domingo, antes de la posible caída del turoperador, ya estábamos trabajando en permanente conexión con el presidente del Gobierno de Canarias, esta consejera y los ministerios de Fomento y Turismo. No obstante, me gustaría destacar que 2 semanas antes de que se produjera la crisis de Thomas Cook, desde este Gobierno ya estábamos trabajando en la conectividad de las islas, porque somos conscientes que la conectividad es nuestro talón de Aquiles, pero también nuestra mayor fortaleza si la sabemos gestionar correctamente. Tal es así que en el pasado pleno del 11 de septiembre expuse las estrategias principales de esta consejería que lidero y entre ellas como pieza fundamental señalé la conectividad y el modelo de la 5D, fundamentalmente aquí quiero hacer hincapié en la digitalización, que es principalmente la causa que ha llevado a Thomas Cook a esta quiebra, entre otras cuestiones. Y esa declaración de intenciones que hice aquí sobre la estrategia de esta consejería, la empezamos a traducir en hechos, porque de eso se trata, señorías, de traducirlo en hechos, que es lo que la ciudadanía nos demanda. El lunes y el martes, justo antes de la quiebra de Thomas Cook, el viceconsejero de mi consejería de turismo estaba trabajando en Bruselas, en el principal lobby turístico en Europa, Nextur, y exponiendo, entre otros, las particularidades de nuestra tierra, nuestras singularidades y también nuestras dificultades. Canarias, en ese lobby, fue designada como representante del propio lobby de todas las regiones ante la Asociación Europea de Turismo. Hito importantísimo que tenemos que tener en consideración. Ese mismo martes, esta consejera, junto con el presidente del Gobierno de Canarias y con el consejero de Obras Públicas y Transportes, nos reunimos con las aerolíneas Iberia y Vueling, las cuales nos avanzaron ya un aumento del 13% de las plazas aéreas en el archipiélago de Canarias. Pero además, el jueves 19 me reuní con las patronales turísticas del sector para comentar los retos generales y, en particular, los problemas a los que nos enfrentábamos en el sector turístico. El viernes 20 me reuní también con la Confederación de Empresarios de Las Palmas con el mismo objeto y ese mismo día pude reunirme con los directores de CAENA y de CAENAIRE en Canarias para debatir sobre las dificultades y sobre cómo también podíamos promocionar y cómo potenciar la conectividad de nuestras islas. Ese fin de semana, tal y como expliqué hace escasos momentos, nos pusimos a trabajar este Gobierno, liderado por el presidente, con el Gobierno central y el resto de agentes del sector. Es más, esa misma noche, antes de la quiebra definitiva del anuncio por parte de Thomas Cook, me puse en contacto con el representante de Thomas Cook en Canarias para conocer de primera mano cómo se estaba gestionando la situación y cómo iban a solucionar y gestionar el peor escenario, que fue el que finalmente se desencadenó, y cómo iban a gestionar el retorno de esos 35.000 turistas mínimo, me aseguraba la compañía, se encontraban en la isla con esa aerolínea. Paralelamente a toda esta situación, se encontraba en el Foro Roots, en Australia, una delegación de Promotur, donde se estaban realizando negociaciones de alto nivel con las diferentes aerolíneas. Negociaciones, señorías, que se intensificaron tras el anuncio oficial de la quiebra de Thomas Cook y que además nos han permitido conseguir otros resultados que explicaré más adelante. Y en este momento quiero aprovechar para agradecer al personal de Promotur las intensas negociaciones que realizaron esos días y que siguen realizando para llevar este problema que tenemos a buen camino. El lunes 23 me reuní de urgencia con el presidente del Gobierno de Canarias, quien consiguió
que la ministra de Turismo convocara al día siguiente la comisión interministerial con las comunidades afectadas por la quiebra. Igualmente, ese mismo día, el presidente del Gobierno consiguió que se incluyera en el orden del día de la FECAI como primer punto el punto de la quiebra de Thomas Cook. Y eso nos permitió que pudimos acordar con los diferentes presidentes y presidentas de cabildos insulares una batería de medidas para llevar, también con el consejero de Obras Públicas y Transportes que estaba presente en la reunión, para llevar a la reunión a Madrid el día siguiente. Medidas, por supuesto, que previamente a esa reunión con la ministra fueron compartidas con la delegación empresarial que tuvo a bien acompañarme y que, por supuesto, se mejoraron. El martes 24 de septiembre se celebró la reunión con la ministra y los consejeros y delegaciones empresariales de las distintas comunidades autónomas afectadas: Cataluña, Baleares, Valencia, Andalucía y Canarias. En la citada reunión, toda la delegación Canarias defendimos la urgencia y la excepcionalidad de esta situación y la necesidad de adopción de medidas específicas, extraordinarias y temporales para nuestro archipiélago por muchísimas razones, pero fundamentalmente por tres. En primer lugar, porque afectaba al principal sector económico de nuestras islas, que aporta cerca del 40% del Producto Interior Bruto en Canarias. En segundo lugar, porque quedaban escasos días para que comenzara la temporada alta de invierno, fundamental para nosotros. Y en tercer lugar, por otro lado, por nuestras reconocidas singularidades y dificultades como condición de región ultraperiférica. Cuestiones todas ellas vitales que además nos diferenciaban muchísimo del resto de comunidades autónomas que se encontraban en ese encuentro con la ministra. Y como resultado de la insistencia de la delegación canaria y también del trabajo realizado con el Consejo Asesor del Presidente del Gobierno, donde también estaban presentes los sindicatos, a los cuales también quiero agradecer sus aportaciones, conseguimos el compromiso, en un primer lugar, de la ministra de celebrar la reunión interministerial en el día de ayer y en la que se propusieron 13 medidas, inicialmente como un plan de choque para afrontar esta situación, y que están dirigidas fundamentalmente a los siguientes objetivos. En primer lugar, y el que más nos preocupa, mejorar la conectividad. En segundo lugar, facilitar la liquidez a empresas y autónomos. En tercer lugar, mantener los niveles de empleo y, si se da el caso, dar una atención prioritaria a los desempleados que puedan surgir a raíz de esta quiebra. En cuarto lugar, se propone más promoción del destino Islas Canarias. En quinto lugar, una línea de actuación específica para la defensa de los usuarios consumidores afectados. Y todas estas medidas, señorías, a nivel estatal, están encaminadas y cuantificadas en torno a 300 millones de euros. Además de todo lo anterior, esta consejera se reunió este martes 1 de octubre en Madrid con los principales responsables de Jet2 y conseguimos un aumento adicional de 168.000 plazas aéreas para la temporada de invierno, lo que supone un total de 700.000. Y para la temporada de verano conseguimos un compromiso inicial de 1 millón de plazas aéreas, con la intención de seguir negociando y mejorar y potenciar la conectividad de Canarias. Señorías, la unidad de acción ha sido clave para afrontar esta situación excepcional y comprometida. Un minuto más, señora consejera. La unidad de acción, señorías. Esta unidad de acción que también esperamos de las organizaciones políticas de los grupos de la oposición en esta Cámara. Porque lo que está en juego, señorías, por un lado, es el sector más importante que aporta el mayor porcentaje de Producto Interior Bruto a la economía de Canarias y, por otro lado, están en juego las economías familiares de muchos canarios y canarias. Únanse en esta lucha, en esta estrategia que tenemos que hacer todos juntos para llevar a buen puerto el archipiélago. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. A continuación, continuamos con las intervenciones, en este caso, de los grupos proponentes. En primer lugar, tiene la palabra el portavoz, diputado o diputada que va a intervenir en este caso por el grupo proponente, Grupo Nacionalista Canario, por turno de 10 minutos. Tiene la palabra doña Nereida Calero. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Un saludo también a todos los representantes del sector turístico que nos acompañan. Señora consejera, antes que nada quisiera, porque no he tenido la oportunidad, darle
la bienvenida y desearle la mejor de la suerte, porque si a usted le va bien a la economía canaria y, en definitiva, a todos los canarios. La petición de esta comparecencia era para que nos explicara el alcance que tendrían las consecuencias derivadas de la crisis de Thomas Cook, porque unido al cierre de bases de otras compañías aéreas y a un Brexit sin acuerdo y a una recesión económica general más que probable, sabíamos que Canarias se enfrenta a una situación más que preocupante. Le agradezco el esfuerzo por intentar explicar las acciones de su consejería y de parte del Gobierno en relación a la crisis de Thomas Cook, aunque me temo que esto no es sino un capítulo más de una secuencia de cambios en la industria turística que estamos obligados a abordar. Porque, como sabemos, elaboramos planes de emergencia y de seguridad hasta para una travesía a nado en unas fiestas y no tenemos planes de emergencia turísticos que nos permitan actuar con rapidez ante situaciones preocupantes que, aunque no sean todas previsibles, la mayoría sí sabemos que pueden suceder. Y ahora estamos corriendo, improvisando, con reuniones para lograr compromisos, etcétera, etcétera, y ya sabemos que muchos solo servirán para significar un supuesto movimiento o reacción, y nos asusta que pase lo de siempre y que las promesas preelectorales se las lleve el viento. Así que le pedimos que lo que consiga lo ate bien, consejera, y que no la engañen. Miren, sabemos que el sector y las instituciones sabemos del peligro que supone depender en exceso de un turoperador, pero esto va a ser inevitable por mucho tiempo, aunque cambien las formas de gestión, aunque cambien las formas de promoción, de comercialización, y sabemos que es aún más peligroso cuando se depende de un solo turoperador en un alto porcentaje. Es cómodo, dan tranquilidad, pero luego pasan estas cosas o asfixian a los empresarios con los precios y estos al personal con los salarios. Y miren por dónde se ha hablado mucho de la diversificación de los productos, de los mercados, pero poco se habla de la diversificación de contratos, del que te paga en definitiva. Miren, Turquía desde el 2 de octubre sale anunciando planes para no depender tanto de los turoperadores. Turquía, a la que podíamos estar exportando conocimiento, por nuestra larga trayectoria y experiencia en materia turística y porque nuestro modelo ha sido referente mundial, aunque muchos lo nieguen. Y de hecho nos copian, ahora es que están segmentando productos, por ejemplo, y ya están reaccionando ante la turoperación. Y nosotros llevamos años quejándonos de su dependencia, de los precios, de los clientes que nos traían o del chantaje que hacían con las garantías o sus reducciones, en ocasiones abusos que afectaban al empresariado, al destino y en última instancia siempre al trabajador, aunque afortunadamente hay excepciones. Debemos hacer más esfuerzo en la comercialización porque subcontratar ni es suficiente ni siquiera va en auge. Pero mire, tampoco queremos lo que va a hacer Turquía, porque plantea un modelo basado en ingresos y eso se traduce, entre otras cosas, en míseros sueldos. Nuestro modelo no debe perder nunca el objetivo de la calidad, la sostenibilidad y la diferenciación. Viajes a Madrid hemos visto muchos, cientos de promesas de acción, entrevistas de todo tipo y a todas horas, pero sin embargo, consejera, hoy a esta hora hay canarios y canarias que están perdiendo sus empleos por la crisis del sector turístico y en especial, pues por esta crisis de Thomas Cook. Nos preocupa que este gobierno, su gobierno, ni siquiera la haya avalado usted en la reclamación para considerar el sector turístico como estratégico a todos los efectos para la dotación presupuestaria del próximo año. Pero le comunico que nuestro grupo ya ha registrado una proposición no de ley para intentar que la apoyen y que corrijan este error. Porque entre las medidas a adoptar, evidentemente, están las económicas, que deben ayudar a las empresas a soportar los gastos sabiendo que no van a recibir los ingresos esperados y proteger así la continuidad de la actividad y el mantenimiento del empleo hasta que puedan al menos suplir los clientes de Thomas Cook con otros contratos o pueden los trabajadores ir encontrando pues otros empleos, y además necesita usted créditos suficientes para poner en marcha otras medidas. También nos preocupa que este gobierno, el gobierno llamado de las flores, esté viendo cómo se marchita el sector turístico y siga planteándose la ocurrencia de implantar una tasa turística o de subir otros impuestos. Este gobierno pensando en nuevos impuestos al turismo cuando nuestros destinos competidores subvencionan hasta el combustible de los aviones y vemos sus porcentajes de crecimiento desde el año 2017 mientras Canarias perdía turistas. Afortunadamente, consejera, la Asociación Socialista Gomera ha sido necesaria para el pacto y suponemos y esperamos que ustedes sigan compartiendo con nosotros y con el Partido Popular una rotunda oposición a su implantación, sobre todo de la manera que venía planteada y que logramos bloquear la pasada legislatura y sobre todo en un momento de pérdida de plazas, de aumento de precios de las existentes, de pérdida de empleo, etcétera, etcétera. Lo que ha quedado claro es que el turismo es una industria en continuo cambio, cuando no es del todo incluido es el alquiler vacacional y cuando no, pues es otra cosa y al final todo se va normalizando. Evidentemente esta crisis no es comparable a ninguna otra, pero con el potencial de nuestro producto, la experiencia acumulada que tiene el sector,
La superaremos, aunque seguramente con algunas dificultades. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Nereida. Tiene ahora la palabra el grupo mixto, que es grupo proponente, pero que se divide en el tiempo. En este caso tiene la palabra por tiempo, espacio de 4 minutos, el representante de Ciudadanos, don Ricardo Fernández de la Puente. Bien, señor presidente, señora consejera, señorías, creo que es de justicia reconocer la vinculación que este turperador ha tenido con Canarias desde su creación. Son muchos años de colaboración con sus altibajos, no siempre estando de acuerdo con las políticas de precios, con los cupos y con las garantías. Desde luego, y también muy importante, la primera preocupación de un destino responsable es la de cuidar y mimar a sus turistas, a sus clientes. Era hacer nuestra mejor labor en el momento de la repatriación con los turistas que se habían visto afectados en los primeros momentos. Y esto se ha hecho muy bien. Esta quiebra marca un antes y un después en el mercado turístico global. Esto nada tiene que ver con algunas afirmaciones que he escuchado y he leído de que Canarias no tiene modelo turístico. El modelo turístico tradicional lleva cambiando más de 15 años desde que se inventó una cosa que se llama el paquete dinámico, donde el cliente elige el avión, el hotel y las excursiones que quiere hacer. La venta directa, sin intermediación, es el objetivo del sector, pero para ello son necesarias las plazas de avión. Por eso la importancia de contar con una conectividad apropiada. La quiebra lo que sí ha llevado a poner fin es al modelo offline, no del paquete turístico. No entraré ahora en el debate sobre si tenemos o no tenemos modelo turístico. Ya tendremos ocasión y más tiempo para hacerlo. Pero si resulta que no tuviéramos modelo turístico, bendito no modelo, que produce el 35% de nuestro PIB, el 33% de todo el empleo de Canarias y un 30% de los impuestos totales que se recaudan en Canarias. Bendito no modelo. La quiebra de Thomas Cook afecta a varios mercados europeos, no solo al británico. Debemos ser claros, tenemos un problema. Lo tiene el sector y lo tiene el Gobierno, que tiene que presentar unos presupuestos en las próximas semanas. ¿Está contemplando el Gobierno la caída de recaudación que esta crisis va a producir o va a subir más los impuestos de lo que ya han anunciado? Por cierto, señor vicepresidente, ya sé que usted lo sabe, pero recuerde que si sube el IJIC, esta subida irá directamente contra la cuenta de resultados de las empresas turísticas, que no podrán repercutir esos incrementos porque por contratos tienen cerrados los precios e impuestos. Y esto será un duro sapo que las empresas tendrán que tragarse, como ya ocurrió hace 2 legislaturas. Téngalo en cuenta. No es fácil suplir una quiebra a corto plazo como la que estamos viviendo. Tengamos en cuenta, señorías, que las reservas ya hechas para este invierno, nuestra temporada alta, muchas se van a perder y serán muchas difíciles de recuperar. Y además, también hay que tener en cuenta la creación de los puestos de trabajo, muchos puestos de trabajo que no se van a materializar y que seguramente también perdamos puestos de trabajo, como ya han anunciado los propios sindicatos. Tenemos también la facturación que no se ha hecho y que no se cobrará. Por lo tanto, a corto plazo y a medio plazo tenemos que tomar medidas concretas, reales y contundentes y dejarnos de buenas palabras y de discursos académicos. Le voy a poner 2 ejemplos de actuaciones muy distintas. Por un lado, Alemania y Portugal. Alemania, la señora Merkel, en las primeras 48 horas después del anuncio de la crisis, pone sobre la mesa 380 millones de euros en créditos para salvar la compañía Cóndor, para que no quebrara y siguiese operando. Portugal anunciaba un crédito de 150 millones de euros para las empresas afectadas y además un plan de promoción extraordinario para Madeira y Algarve de 2 millones de euros. En el otro lado tenemos al Reino Unido. Su gobierno, que está pensando más en unas elecciones y en cómo salir de atolladero del Brexit, dejó caer la empresa y se va a gastar mucho más en la repatriación frente al apoyo que se pedía. ¿Ven lo que ocurre cuando un gobierno es débil, que no toma medidas de calado para solventar los problemas que realmente necesita la economía de un país? Y eso es muy conocido y muy próximo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ricardo. Turno ahora para don Casimiro Curvelo, Agrupación Socialista Gomera. Por tiempo de 6 minutos. Buenos días, señor presidente del Gobierno, que no está, ahora vendrá, señor presidente del Parlamento. Quiero en primer lugar, hasta aquí,
Quiero en primer lugar hacer un saludo para todos los diputados de esta Cámara y también para los que nos acompañan hoy, que son una parte interesada, porque son precisamente, como algunos han señalado, la clave para fortalecer la economía de esta tierra. Ya la propia consejera de Turismo señaló muy bien que supone el 40% del PIB canario y el 40% también del empleo. Por tanto, estamos hablando de la actividad económica más importante y tenemos que tratarla con el cariño y el rigor que merece. Pero quiero comenzar dirigiéndome primero a los miembros de esta Cámara. Es verdad que aun cuando se hayan tomado medidas que para algunos pueden ser insuficientes y que para otros puedan ser ya satisfactorias, me refiero al paquete de medidas que aprobó el propio Ministerio y que va a Consejo de Ministros el viernes de la próxima semana, esas 13 medidas para un Real Decreto Ley. Lo más importante, además de eso, es que todos los grupos parlamentarios de esta Cámara hoy, en el debate y en la delicadeza que tiene el debate que estamos planteando, es que nos pongamos de acuerdo como se pusieron de acuerdo todos los empresarios, la patronal, sindicato y todos los que han participado en este proceso. Y les digo por qué. Les digo por qué, porque medidas pueden haber muchas, pero si las medidas finalmente no son contundentes, tienen el apoyo de todo y tienen eficacia finalmente, no hemos logrado el objetivo. Y aquí hay una tarea muy importante que hacer para mitigar el desempleo que ya se está produciendo, que ya existe, de varios miles de ciudadanos canarios que han estado trabajando y que ya no lo tienen, especialmente para trabajar por la conectividad y, por supuesto, para trabajar por todos aquellos que, en definitiva, tengan algún problema, porque hay que tener en cuenta que este sector es un sector que arrastra al conjunto de todos los sectores. No solo son las plazas turísticas que hoy faltan en Canarias o en Baleares, es que vamos a ver cómo repercuten todas esas plazas en el consumo de restaurantes, de centros comerciales, en el transporte y demás. Por tanto, yo creo que es importante que hagamos ese esfuerzo y debemos tomar como ejemplo a los empresarios para ese acuerdo. En segundo lugar, quiero hacer una valoración muy positiva, consejera de Turismo. Quiero hacer una valoración muy positiva del trabajo del Gobierno, que indudablemente al ser la consejera eres quien lo pilotas. Un trabajo que ha sido, que no ha concluido, indudablemente, pero ha sido muy riguroso, muy intenso, para que con rapidez las medidas se puedan llevar a Consejo de Ministros y puedan tener su eficacia. Es verdad que anoche le preguntaron a un representante de los empresarios de Gran Canaria y decía que, bueno, que la eficacia hay que probarla a partir de ahora. Y es verdad, todos tenemos que confluir, por eso pido acuerdo de todos, porque la eficacia hay que lograrla, ya hay algunos recursos, hay 300 millones, se van a destinar de la forma que ya finalmente la propia consejera dirá en la intervención siguiente, y todos esos recursos, más los que el propio Gobierno de Canarias habiliten, tienen que ir destinados a un fin que es el que todos conocemos. Pero miren, hoy no toca, pero tenemos que tener en cuenta cuál es el modelo del que se está nutriendo el turismo en esta tierra. Solo me voy a referir a dos cosas. En primer lugar, yo creo que es un turismo que es muy dependiente. Independiente no puede ser nada, pero dependiente casi en la totalidad, dependemos casi en la totalidad de lo que ocurra en el ámbito externo a la realidad canaria. Y esto tiene que ser motivo de reflexión. Por ejemplo, ¿por qué nosotros en Canarias no somos referentes en energías renovables en el mundo? ¿Saben cuánto está pagando UNEL Condesa a los ciudadanos canarios de forma indirecta en subvención cada año para quemar fuel y contaminar la atmósfera? Más de 1.000 millones. Esas reflexiones tenemos que hacerlas. ¿Saben ustedes cuántos recursos de esos 17.000 y pico del año pasado que se ingresan en concepto del turismo no
se quedan en Canarias ni se reinvierten en Canarias. Se van a otros lugares. Nosotros tenemos que ayudar a fortalecer el tejido empresarial, porque si nosotros tenemos un tejido empresarial fuerte, sabe defender mucho mejor y estará en condiciones de defender mejor los intereses de esta tierra. Por tanto, tenemos dependencia de suministros, de energías, de transporte, de conectividad, de tantas cosas que yo creo que vale la pena, si no hoy, sí en otro pleno, porque nosotros tenemos que mejorar la calidad en destino e invertir recursos, estimado Román, para mejorar la calidad en destino. Con 97 millones de euros el área de turismo no puede avanzar en los términos que estamos planteando hoy aquí. Don Casimiro, sí, un minuto más, un minuto. Que digo que con el presupuesto, y es verdad que tenemos, parece que han confluido todos los elementos, la coyuntura económica internacional, el problema de Alemania, el Brexit británico, el gobierno en funciones. Parece que todo el mundo se ha puesto de acuerdo para que hoy, teniendo el problema real de Thomas Cook y lo que significa para Canarias, pues nos afecta a todos. Pero esa es la realidad. Por tanto, nosotros creemos que debe haber inversión del Estado. Este no es un problema de Canarias, estimado presidente del Gobierno. Es un problema de Canarias indudablemente porque nos afecta directamente. Lo que quiero señalar que este es un problema de Estado porque afecta muy gravemente a la economía de esta tierra y yo estoy seguro, que el propio Ministerio lo va a tomar como tal y no solo con las medidas que ya se han puesto en marcha, sino que seguramente habrán otras muchas para poder salir del paso y hagamos después una reflexión sincera acerca del modelo de futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Casimiro Curvelo. A continuación, la fijación de posiciones por parte de los grupos parlamentarios no proponentes. En primer lugar, turno para el grupo parlamentario Sí Podemos Canarias, por espacio de 7 minutos. Tiene la palabra don Francisco Denis. Señor presidente, señorías, que hoy estemos aquí reunidos en un pleno extraordinario para discutir de forma monográfica la quiebra de una compañía, una empresa privada y una multinacional es una muestra evidente de que Canarias es ultradependiente, tenemos un modelo económico y político ultradependiente, es lo más parecido a una colonia. En términos estrictamente científicos, señorías. Es la soberanía popular discutiendo lo que le pasa a una empresa privada porque de ello depende el bienestar de esta tierra. Es para hacernos pensar. No han hecho caso los poderes políticos que se han sucedido en esta tierra nunca de los numerosos movimientos sociales y políticos, intelectuales, investigaciones, informes universitarios de cómo teníamos que acometer la reforma del modelo económico en Canarias. Jamás no han hecho caso. Señor presidente de la patronal hotelera de Tenerife dice que hace falta ahora echarle cabeza. Será por cabeza, señor presidente, será por cabeza. En la Universidad de La Laguna, en la Universidad de La Palma, en toda Canarias hay gente que está pensando cómo mejorar nuestra economía. Ahí están. Ahora estamos otra vez sin hacer la tarea. Y ahora se demuestra que somos vulnerables, pero lo que somos vulnerables es nuestra vida, nuestra cotidianidad, nuestro empleo, nuestra alimentación de nuestros hijos. Cuando decimos un modelo dependiente estamos hablando de que dependemos de lo que una multinacional o dos o tres se les pase por la cabeza o quieran quebrar. Y encima tenemos que soportar un alarmismo a veces injustificado, porque hace 2 semanas que se planteó este problema y hoy resulta que la mitad del problema está ya resuelto, porque los competidores han ocupado la cuota de mercado que estas dos compañías han cogido. Sin embargo, hoy tenemos 300 millones sobre la mesa. 300 millones que pagamos todos, nosotros los que pagamos Hacienda, lo pagamos todo. No hemos aprendido nada de la última crisis, eso parece. En materia turística nosotros no somos ultraperiféricos, somos el centro, somos una potencia, somos ultradependientes en materia económica y política, pero en materia turística somos el centro, no estamos en la periferia, no nos estén engañando. Como decía, alarmismo se ha utilizado como una excusa y como una estrategia deliberada para justificar un rescate a la patronal que suena en la mente todavía a todas las personas que hemos sufrido una crisis y para justificar también despidos,
Porque aquí se ha construido una falsa conciencia de lo que está pasando. Y esto también sirve para justificar los despidos que se van a producir. Y lo digo claramente. Nosotros desconfiamos de las medidas que se van a tomar, a no ser que alguien controle el asunto. Ya le he dicho que son 162.000 plazas, 700.000 más hasta el verano, muchas compañías que han hecho lo posible por ocupar esas cuotas de mercado para que la conectividad siga funcionando, porque al parecer ese es el problema que tenemos. Se dice que hemos perdido 3,7 millones de turistas, eso es mentira. En términos exactos es mentira. Desde el 2011 hacia aquí nosotros hemos ganado más de 4 millones de turistas. Hemos batido récord en plena crisis. ¿Cómo es posible que me digan que perdemos un 3,7 de turistas? Eso es falso. Hemos ganado, en todo caso, casi 4 millones de turistas. Perdemos un 3,7 de 4 millones que hemos ganado. Entonces, ¿dónde estamos? Digamos las cosas claras. Y eso se debe, en nuestra opinión, ya lo planteé la vez anterior, por una sobreoferta. Aquí los poderes políticos han permitido que se construya, que se genere una sobreoferta de camas y eso baja los precios. Y eso resulta que genera problemas. Y no puede ser que el miedo que se nos ha metido a la población canaria solo sirva esto para que quien ha explotado estos recursos, quien ha explotado la fuerza de trabajo, ahora vengan a plantear una carta a los Reyes Magos para que nos den dinero. Porque cuando ha habido las vacas flacas, las vacas gordas, la patronal hotelera, el mundo de los empresarios, los que se han beneficiado de los recursos de esta tierra, de la fuerza de trabajo, jamás pusieron dinero en el fondo común. Y ahora, y dijeron, el presidente de la ciudad de Tenerife dijo, no, estamos en época de vacas gordas y no podemos dar dinero por lo que podría pasar. ¿Y ahora qué ha pasado? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están sus ahorros? Esa es una irresponsabilidad de los empresarios. Ahora, y además, señor presidente, nunca es el momento para una tasa turística, nunca es el momento para plantear políticas sociales. ¿Cuándo es el momento? En cambio, el momento para rescatar a la banca y a la patronal es siempre, en cuestión de 2 semanas. ¿Dónde está el remanente que tendríamos que tener si hubiéramos aplicado una tasa turística? A lo mejor con ese dinero hoy podríamos solucionar algunas cosas, pero no lo tenemos. Ahora, claro, estamos en vaca flaca. Ahora no podemos tampoco el mundo empresarial contribuir a las arcas comunes. Es muy fácil decir eso cuando la gente está sufriendo salarios de miseria y explotación ilimitada. Nosotros pensamos que el rescate en todo caso tiene que ser a las personas y tiene que ser al empleo en Canarias. Señor presidente, usted dijo que este gobierno era un gobierno de carne y hueso. La gente que más sufre en sus carnes y en sus huesos, la explotación del empresariado del turismo en Canarias son los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros decimos que cada millón, cada peseta que se invierta en este rescate, tiene que medirse y controlarse, que vaya para garantizar el empleo. Y además, a mí me gustaría, señor presidente, y creo que usted lo va a hacer, usted tiene una lección de transparencia y claridad cuando la gestión del incendio. A mí me gustaría que también nos explicara a todos los canarios, y si hace falta usted se trae al señor Grillo también, para que nos explique pedagógicamente dónde va cada peseta que se va a invertir en el rescate a la patronal de nuevo. Hay que ayudar, claro que hay que ayudar. Ahora las tasas aéreas las pagamos todos, la bonificación de la seguridad social también la pagamos todos. Todo eso lo estamos pagando todos los canarios y además el resto del Estado, porque las tasas aéreas son de competencia estatal. Yo entiendo que es necesario saber qué empresas están sufriendo la quiebra de determinadas multinacionales. A esas es a las que hay que ayudar, las demás no. En segundo lugar, medir que no se despida, que no se ayude a nadie que despida a trabajadores y trabajadoras. Lo tengo clarísimo. Y luego la pequeña empresa colateral. En Canarias hay muchas empresas, albañilería, carpintería, aluminio, repartidores, bares y cafeterías que son colaterales al mundo turístico. Esas empresas también van a sufrir. Tenemos que repensar el modelo, claro, lo hemos dicho hace 30 y 40 años. 30 y 40 años, hemos dicho, porque en el fondo lo que está dependiendo aquí son nuestras vidas. Nosotros decimos, y lo digo clarísimamente, esto es un problema estructural, no es un problema puntual como algunos quieren que pensemos. No es un problema puntual, es un problema estructural. Y alguna vez digo yo que tendrá que haber un gobierno, y esto es una oportunidad, tenemos un gobierno para empezar a hallar los cimientos de otro modelo económico, no tan dependiente de una sola posibilidad económica. Hay que hacerlo ya. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando venga otra supuesta crisis y diga, no, tenemos que repensarlo. No, vamos a hacerlo ya con ellos. Entiendo que es necesaria una moratoria turística ya. No se pueden seguir fabricando hoteles que generen más sobreoferta. Ni Puerto de Agaete, señoría, ni Puerto de Fonsalía. Eso es un despropósito y una falta de respeto a los canarios que estamos viendo cómo se destroza cada vez más nuestra tierra en aras de una mejor oferta turística. Eso es falso. Es necesario decrecer
no se pongan nerviosas, señora del Partido Popular. Hace falta de crecer en camas alojativas. No podemos, no hay gente para tanta cama, señoría. En definitiva, entiendo que aquí cuando se dice que tenemos un modelo ultradependiente, digámoslo claro, los canarios no decidimos nada en la realidad económica de esta tierra. Y algún día digo yo que tendremos que aspirar a unas cuotas mayores de soberanía para tener capacidad de decidir sobre lo que nos afecta en nuestra vida. Y esta es una oportunidad para hacerlo. Es una oportunidad ahora. Hay un conjunto de fuerzas sociales y políticas que queremos hacerlo. Gracias, señor Denis. Tiene ahora la palabra también por el tiempo de 7 minutos. Señorías, por favor, doña Esther González, Grupo Parlamentario Nueva Canaria. Sí, por favor. Gracias. Gracias, presidente, señoría, consejera. Yo quiero comenzar esta intervención felicitándola a usted y al resto de los miembros del Gobierno por los resultados obtenidos hasta este momento ante la situación que ha generado la quiebra de Thomas Cook. Que sepa que cuenta con el apoyo de mi grupo parlamentario de Nueva Canaria para que siga trabajando y afrontando esta crisis coyuntural como lo ha hecho hasta el momento, es decir, desde múltiples fuentes y frentes, reuniéndose con todos los implicados, negociando y ofreciendo soluciones y dando las explicaciones pertinentes, todas las explicaciones en todos los ámbitos y a todos los sectores. En definitiva, consejera, le animamos a usted y al resto del Gobierno a continuar trabajando como lo están haciendo, a pesar de que las circunstancias no hayan podido ser más adversas. Yo, dicho esto, pues me gustaría contarle o decirle o plantearle lo que desde mi grupo parlamentario, desde Nueva Canaria, entendemos que son los principales problemas en los que hay que incidir, además de manera prioritaria. Coincidimos con el Gobierno en esas cuestiones, en cuáles son las prioritarias. Entendemos que hay que incidir para intentar paliar, en la medida de lo posible, las más inmediatas consecuencias en la situación en la que nos encontramos inmersos y reincidos. Situación en la que nos encontramos inmersos, o si quiere llamarlo de otra manera, crisis coyuntural. Y yo incido en ello porque es que desde algunos sectores se está queriendo interesadamente magnificar la situación, cosa que ni es cierta ni es buena. Nueva Canaria está convencida, además de que este Gobierno, tal y como lo está haciendo, va a poder hacer frente a la situación y ofrecer medidas que permitan paliar por lo menos la mayor parte de las consecuencias para Canarias derivadas de la quiebra de este gigante de la turooperación. Entendemos que la primera cuestión sobre la que hay que incidir o sobre la que hay que intervenir es sobre la recuperación de la conectividad. Es urgente, es esencial, es imprescindible. Sabemos que está trabajando en ello y, de hecho, tenemos ya algunas buenas noticias en este sentido. Tal como anunciaron en la reunión de ayer, pues la exoneración de la tarifa de pasajeros a todas las aerolíneas que operen con Canarias durante la temporada de invierno, la reducción en más del 12% de la tarifa de ruta a partir del 1 de enero del 2020, el incremento de vuelos de la compañía Jet2, también está Vueling e Iberia, aunque ellas iban más destinadas al tema de Ryanair, y además el interés mostrado por otros operadores por ocupar el espacio que ha dejado Thomas Cook. Confiamos, además, que esas negociaciones que se están manteniendo lleguen a buen puerto o, en este caso, que lleguen a nuestros aeropuertos. La segunda cuestión, y no por ello menos importante, es la de evitar la pérdida de empleo e impedir un incremento en la precarización de los mismos. Más aún cuando hablamos de un sector que lleva años demandando mejoras en sus condiciones laborales. No pretendemos en ningún caso poner el foco en las empresas turísticas,
pero es nuestro deber garantizar que las medidas de apoyo al sector vengan acompañadas de compromisos para evitar la pérdida de empleo o la precarización de los existentes. Nos preocupa, por ejemplo, que hoy ha salido en prensa de que ya hay varios hoteles que han empezado a ajustar sus plantillas. Y además, como todos sabrán, esto no es una nueva demanda de Nueva Canarias. Me permiten recordar que fue Nueva Canarias la formación que consiguió la creación de la histórica Comisión Estatal Intersectorial para la mejora de la calidad del empleo en el sector de la hostelería, con además singular atención a la situación de las camareras de piso, a las Kelly. En definitiva, consejera, le trasladamos y reincidimos nuestra preocupación por el empleo y sus condiciones, si bien conocemos que es un asunto que también le preocupa y le ocupa a este gobierno, y de hecho también tenemos ya buenas noticias de medidas adoptadas a este respecto por el Gobierno de Canarias, llámese el aplazamiento en la liquidación del IJIC o llámese el incentivo en la promoción turística. Incluso también buenas noticias con respecto a los acuerdos que llegaron ayer en Madrid sobre el aplazamiento de los pagos de la Seguridad Social o la ampliación de la bonificación de la Seguridad Social. En tercer lugar, yo quiero hacer mención a la tasa turística y quiero dejar claro que Nueva Canarias en ningún caso renuncia al estudio para la implantación de la tasa turística, porque consideramos que se trata de una propuesta necesaria para recualificar y hacer más competitiva la principal industria del archipiélago, además de los acuerdos incluidos en el Pacto de Gobierno del Cuatripartito. Pero dicho esto, también entendemos que lo urgente prevalece siempre sobre lo importante, por lo que consideramos, como no puede ser de otra manera, lógico, razonable y además un gesto de responsabilidad ante la situación generada por la quiebra de Thomas Cook, el aplazamiento del estudio para la implantación de esta tasa, por lo menos hasta que lleguen tiempos mejores. Porque el problema fue que cuando los tiempos eran buenos, es más, eran buenísimos, otros se empeñaron en no querer implantarla. También, consejera, me gustaría hacerle una consideración, una pregunta, en la medida de lo posible, que nos aclare un extremo que entendemos algo relevante. Y es que este recién estrenado gobierno lleva apenas 2 meses y medio de andadura, pero ya hace más de 2 años que los problemas de Thomas Cook eran evidentes y conocidos. De hecho, hace más de año y medio que las aseguradoras ya no cubrían los potenciales impagos del turoperador por estar calificados como operaciones de elevado riesgo financiero. Por lo que yo le pido, consejera, nos aclare qué acciones había tomado el anterior gobierno ante la ya conocida situación que atravesaba Thomas Cook y su más que evidente impacto en la... Porque supongo que algún plan tendrían previsto, y digo esto porque la quiebra que se materializó el día 23 de septiembre podía haberse materializado 4 meses antes. Y supongo que ante esta circunstancia, insisto, circunstancia conocida, algún plan de contingencia tendrían previsto al respecto, porque lo que no me cabe en la cabeza es que estuvieran a verlas venir e improvisar sobre la marcha. Por último, yo quiero decir al Gobierno, a usted, consejera, que cuenta con todo el apoyo de mi grupo parlamentario de Nueva Canarias para que siga abordando esta situación de la manera más eficaz. También quiero decir que lo que sí tenemos que tener en cuenta es que Canarias no puede seguir siendo un destino que compite en precios. Debe pasar a un destino que compite en calidad. Gracias. Muchas gracias, doña Esther. A continuación tiene el turno Grupo Parlamentario Popular, doña María Australia Navarro, por tiempo de 7 minutos. Gracias, presidente, señor presidente, señorías, señora consejera. Veamos los datos tal y como son.
La quiebra compromete al 17% de la facturación del turismo canario. Hablamos de más de 2 millones de europeos, toda la población canaria, que llega cada año en viajes operados por Thomas Cook y que ahora mismo, a día de hoy, no tienen cómo venir. Hablamos de un 6% del Producto Interior Bruto regional de pérdida, y esto en una estimación conservadora. Una debacle para la economía canaria que no viene a lo lejos, que ya está aquí, con la temporada alta a las puertas. Es una bola de nieve con consecuencias desastrosas. Es un contagio generalizado, señor presidente. Hoteles, alojamientos extrahoteleros, transportes, cafeterías, bares, restaurantes, tiendas, negocios de excursiones, actividades deportivas y de ocio. Empresas y negocios de todas clases y tamaños. Cientos de pymes y autónomos se ven en peligro. Una desgracia para todos, pero sobre todo para miles y miles de familias, trabajadores, empresarios, autónomos, profesionales de todos los perfiles, vinculados todos ellos a la llegada de turistas a Canarias. Pues bien, todo esto lo sabemos hace 10 días, desde el martes 24 de septiembre. Hoy, 10 días después, comparece el Gobierno en este Parlamento para ofrecer explicaciones, aunque quieran disimular, señora consejera, haciendo parecer que presentan soluciones. Mire, señora consejera, todos le agradecemos mucho las explicaciones, pero entiendan que tengamos un fundado recelo a sus buenas palabras y mejores intenciones. Como gestores que son ustedes, señores del Gobierno, del bien común de todos los canarios, deberían saber que las buenas palabras son inocuas para combatir situaciones de crisis. De nada sirven. Seamos serios con lo que es serio. No queramos hacer titulares desde la tribuna para ganar tiempo o vendernos una moto averiada. Lo que sabemos hasta el momento de las propuestas del Gobierno de la Nación son solo buenos propósitos. No existe informe oficial alguno del impacto que tendrán en la sangría abierta, ni el Consejo de Ministros aprobará hoy, según hemos escuchado en diversos medios de comunicación, los 300 millones prometidos. La cuestión de la conectividad, señora consejera, absolutamente clave para poder garantizar una plaza aérea a los 2 millones de europeos que hasta estaban dispuestos a venir a Canarias, está, nunca mejor dicho, en el aire. Y tenemos que hacer entre todos que aterrice. Nos parece muy bien, claro que nos parece muy bien que se piense en medidas compensatorias ante la pérdida de negocios, pero nos parecería mucho mejor hacer frente al aspecto clave, a la conectividad. Más allá de introducir incentivos, tenemos que desplegar, señor presidente, una estrategia inteligente desde Canarias que comprometa al Gobierno central y encuentre la complicidad de Bruselas. Sinceramente, señor Torres, se echa mucho en falta que Canarias no se esté moviendo ya en la Unión Europea, con la probada eficacia que tenemos en defensa de los intereses canarios en Bruselas. Mientras tanto, parece que el Gobierno de Canarias se conforma con los buenos propósitos del Gobierno central. Un Gobierno que ante los hechos está claro que reacciona tarde. Estamos ante una situación insólita. Nunca nos habíamos enfrentado a un impacto tan inmediato y tan brutal en nuestra economía productiva. Nadie sabe a ciencia cierta el alcance que puede tener. Y ustedes, señores del Gobierno, tampoco. Y parece que el presidente del Gobierno en funciones todavía no se ha enterado. La eficacia de las medidas de las que hoy presumen, hay que ser claros, es una incógnita. También para ustedes. Voluntarismo todo. Seguridad no tienen y además no la pueden ofrecer. Y yo me pregunto y les pregunto, ¿cómo se van a aplicar estas medidas? ¿En qué plazo de tiempo? ¿Cómo van a amortiguar una brusca y previsible caída del negocio y del empleo turístico? ¿Cuánto tiempo vamos a tener que esperar para que se pongan en marcha estas medidas cuando los turistas ya hace tiempo que están organizando sus vacaciones? Y respecto a los 300 millones, ¿qué son? ¿Una estimación del efecto económico que podría llegar a tener la aplicación de los incentivos? ¿Qué hace un pequeño negocio de alojamiento que ha perdido el 80% de los clientes para este invierno y no puede hacer frente a los pagos ni comprometer un crédito que no sabrá si poder dar algún día? Sinceramente, después de 10 días andan todos escondidos detrás de la ministra de Turismo. Por cierto, ¿dónde está el ministro de Fomento? Parece que está desaparecido. Y el presidente en funciones debe estar haciendo ejercicios de fe española y constitucional. Mire, señor Torres,
Yo en nombre de mi grupo le planteo hoy 6 propuestas para que usted las valore. La primera, tiene usted que exigir que en los aeropuertos canarios se pueda aterrizar, si no a coste cero, con una rebaja al menos del 50% de todas las tasas aeroportuarias. Créame, no se conforme con menos. En segundo lugar, Tour España y el Gobierno de Canarias deben promocionar de manera específica las islas en el Reino Unido, Alemania y los países nórdicos. Pero ¿sabe qué? Esa promoción se debe hacer ya, no dentro de 6 meses, es decir, ahora, de cara a la temporada de invierno 2019-2020. En tercer lugar, hay que flexibilizar las tarifas y los horarios para el turismo peninsular como mínimo hasta el verano del 2020. En cuarto lugar, se debe activar los instrumentos ya previstos, como el Fondo de Desarrollo de Vuelos, para garantizar la conectividad y que otras compañías opten a coger las rutas dejadas por Thomas Cook. En quinto lugar, hay que bonificar al menos en un 70% las cotizaciones a la Seguridad Social. Pero escúcheme bien, señor Torres, de todos los tipos de contratos de las empresas turísticas afectadas. No se conforme usted solo con el caramelo del aplazamiento o con los fijos discontinuos. ¿Esto qué es? Esto es poco serio. Y en sexto lugar, debe activarse inmediatamente una línea de crédito específica a interés cero con el Instituto de Crédito Oficial. Una vez haga esto, señor Torres, podremos seguir hablando de muchas más cosas. Yo le pido que no se empecine en solo sus medidas. Lo hizo con la tasa turística cuando le exigimos que se olvidara de ella. No nos hizo caso y ahora ha tenido que rectificar. Y señoría, no quiero terminar sin dejar claro que, como siempre ocurre, ante los graves problemas... ¿Me permite un minuto? Sí, por favor. Gracias, presidente. Decía que no quiero terminar sin dejar claro que, como siempre ocurre, ante los graves problemas que nos afectan, el Partido Popular arrimará el hombro para juntos salir de esta grave situación. ¿Al lado del Gobierno de Canarias? Sí, señor Torres, pero siempre que coincida con los intereses generales de los canarios y de Canarias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Navarro. Turno para el Grupo Parlamentario Socialista, Rosa Bella Cabrera. Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días a todos, también a los que hoy nos acompañan aquí en este salón plenario. En estos momentos, los canarios lo que esperan de nosotros, al margen del partido político al que pertenezcamos, es altura de miras y capacidad de reacción. Comenzando por darnos cuenta que en Canarias, cuando hablamos de turismo, hablamos, si me permiten la expresión, de las cosas de comer. Estamos hablando del principal motor económico con el que contamos, como todos nos llenamos la boca a lo largo de la historia. Por supuesto que podemos buscar culpables y si los buscamos seguro que los encontramos. Sin embargo, desde el Grupo Parlamentario Socialista nos negamos a caer en acusaciones vacías e inútiles, que lo único a lo que conducen es a enturbiar más la situación y no ofrecer alternativas positivas para nadie. Podemos, y de hecho, nosotros creemos que debemos seguir profundizando en el análisis, las causas y los porqués que han propiciado nuestra situación turística actual, pero al mismo tiempo estamos todos obligados a buscar la mejor salida a esta crisis que va a perjudicar de manera muy especial a trabajadores y trabajadoras del sector turístico de Canarias, quienes ya ven en peligro por la incertidumbre que se ha creado sus puestos de trabajo, no solo en apartamentos y hoteles, que son los más comentados, sino también en aquellos sectores complementarios del turismo, como puede ser el de la restauración, el transporte, la distribución de productos o el comercio. De ahí que ya no queden espacios para la reflexión, sino simplemente para la actuación. Y eso es de lo que estoy convencida y me consta, es en lo que está trabajando el Gobierno autónomo. Han tomado medidas en Hacienda, han tomado medidas turísticas y han tomado medidas en empleo, las cuales estoy convencida de que la consejera detallará en su segundo turno de intervención. Nuestro modelo turístico todos sabemos que cuenta con ciertas debilidades y muchas dependencias. En estos últimos tiempos se han puesto en evidencia como aspectos como la huelga de controladores, la ralentización de la economía alemana, el movimiento nórdico, la vergüenza de volar,
que defiende no subir nunca más a un avión para reducir las emisiones, la inminencia del Brexit, el cambio climático que ha traído el buen tiempo a destinos donde normalmente había frío, el descenso de la conectividad debido a la debilidad de la demanda y los problemas de los tour operadores como Thomas Cook para competir tecnológicamente con las plataformas de venta de productos y servicios turísticos por la web han conformado la tormenta perfecta y han logrado desestabilizar nuestro destino. Teníamos indicios, hace tiempo que se venía alertando de las amenazas que conllevaba para nuestro sector la dependencia de un formato de tour operadores en manos de muy pocos actores. La falta de planificación estratégica empresarial de Thomas Cook, incapaz de unos cambios estructurales para adaptarse al panorama cambiante, es lo que ha supuesto este descalabro de naturaleza empresarial en la industria turística de Canarias. Esta quiebra ha puesto en evidencia cuánto están cambiando tanto la industria aérea como el sector turístico y la problemática en torno a la conectividad, gran problema para nosotros. No solo la conectividad global, sino sobre todo la local. El presidente de Canarias decía el pasado miércoles que no estamos ante una crisis turística, y tiene razón, que nuestro problema no está en que la gente no quiera venir a Canarias, nuestro problema está en cómo llegan a Canarias. La conectividad es nuestro punto débil. No solamente el del turismo en las islas, sino de la economía canaria en su conjunto. Garantizarla y mejorarla es fundamental para nuestro sustento, para el mantenimiento del empleo y para la economía canaria en general. De ahí que haya que valorar, y lo quiero poner en valor, la celeridad del Gobierno de Canarias junto al alto nivel de coordinación que se ha producido tanto en las distintas administraciones como entre los sectores públicos y privados que han ido de la mano para plantear al Gobierno central medidas urgentes y un plan de choque para paliar los efectos de la pérdida de aviones de un día para otro. El Gobierno central, como ya ha adelantado la consejera, ha actuado en consecuencia y ayer presentaba esa batería de medidas que el Grupo Parlamentario Socialista solo puede valorar de forma positiva y esperar que se sigan implementando a lo largo de los días. Es comprensible la conmoción que se ha creado, pero estamos convencidos de que hay razones para el optimismo. Al menos el Grupo Parlamentario Socialista así lo cree y por eso estamos trabajando. Canarias sigue contando con grandes fortalezas y a pesar de lo ocurrido no vale de nada la alarma, sino seguir adelante y tener en cuenta que seguimos manteniendo nuestro peso en el mercado turístico internacional, hasta el punto de ser la región europea líder en número de pernoctaciones y la única que registra 100 millones de estancias. Esta interrupción en el canal de distribución de la oferta turística traerá consigo una mayor diversificación a corto plazo del riesgo con la entrada de otros factores que se repartirán sin duda el espacio que deja Thomas Cook. Contamos con un sector turístico fuerte que necesita que sigamos atentos para lograr hacerlo más competitivo, menos dependiente y con mayor nivel de diversificación de riesgo. Esta experiencia nos debe servir a todos para hacer autocrítica, evidentemente, y corregir nuestros errores porque los hemos cometido, sin caer en el conformismo y la prepotencia de no saber gestionar nuestro éxito turístico. Tenemos que aprovechar esta ocasión para reinventarnos y desligar Canarias de malas experiencias. Con un poco de tiempo y decisiones acertadas, esto que hoy vivimos será simplemente un bache en nuestra historia, porque afortunadamente Canarias sigue siendo el mejor lugar para visitar y también para vivir. Esa es nuestra fortaleza. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Cabrera. Turno a continuación para los grupos proponentes. Por espacio de 10 minutos, doña Nereida, tiene la palabra. Gracias, presidente. Pues tras escucharlos a todos, voy a poner sobre la mesa una reflexión. Igual habría que plantearse considerar la conectividad aérea como un servicio básico esencial. Sí, el derecho al no aislamiento cuando vives en islas, teniendo en cuenta lo que supone y lo relacionado que está precisamente con tener acceso a esos otros derechos básicos como la sanidad, la educación, los servicios sociales cuando se vive en islas. Y teniendo en cuenta que nuestra principal economía pues depende de esa conectividad. Consejera, yo no voy a entrar en discusión de cifras, ni en las promesas, ni en los planes de futuro. Le voy a preguntar por cuestiones concretas que además son las que empresarios, sindicatos, trabajadores y en general una parte importante del sector turístico nos ha trasladado al Grupo Nacionalista Canario como propuestas de acción. Y me gustaría que me respondiera en su segunda intervención y de manera clara, si es posible, con la máxima precisión. Porque ahora mismo hay mucha gente esperando sus respuestas para poder tener información de primera mano, no solo sobre esta industria, sino sobre su propio futuro personal y familiar.
Y realmente me quedo preocupada porque lo que he notado es que sus socios de gobierno pues no tienen tan claras las medidas que usted piensa tomar. Señora consejera, ¿está descartada definitivamente la ecotasa? En cuanto a la solicitud de reducción de tasas, ¿por qué porcentaje va a luchar? ¿Tienen previstas medidas sociales de aplicación inmediata relacionadas con alquileres, desempleo, manutención, etcétera, para los trabajadores afectados por la crisis? ¿Cuáles? ¿Promoverá el Gobierno iniciativas como el comarketing para las plazas aéreas nuevas que se creen con duración al menos de 12 meses para incentivar esas aerolíneas? ¿Cuándo? ¿Aumentará la dotación y el alcance del Fondo de Desarrollo de Vuelos? ¿Cuándo lo hará? ¿Realmente reducirá o eliminará impuestos de rango local o autonómico para autónomos, pymes y empresas afectadas por esa crisis? ¿Cuáles? ¿Cuándo? ¿Cómo? En cuanto a la campaña de promoción específica junto a Tour España, específica para Canarias, ¿para cuándo? ¿Está gestionando ante el Gobierno de España las acciones oportunas para conseguir que la Unión Europea permita a Canarias quedar exenta de esas tasas de combustible de aviones que plantea comenzar a aplicar en 2020? ¿Cuándo sabremos algo? ¿Va a gestionar ante el Gobierno de España las medidas necesarias para que las islas se beneficien de los efectos de esa quinta libertad? ¿Qué previsiones tiene usted al respecto? ¿Está impulsando ya este Gobierno medidas para la rebaja de los precios de los carburantes para los vuelos que tengan origen o destino en las Islas Canarias? ¿En qué porcentaje cree usted que podría lograrse esa rebaja? ¿Cómo va a apoyar ante el Gobierno de España las reivindicaciones de las empresas de las islas por el impago de las deudas acumuladas de Thomas Cook? ¿Se ha concretado ya y en qué medida la provisión de insolvencia para las liquidaciones trimestrales del IJIC a partir de la declaración de la quiebra de Thomas Cook? ¿Para cuándo esas tarifas fijas reducidas para vuelos con la península durante los al menos 12 meses a fin de estimular ese turismo peninsular? En cuanto al sistema de bonificación de un porcentaje en los paquetes a los turistas, hasta fin de verano de 2020 al menos, ¿han empezado ya a trabajar en ello? ¿Se concretará la bonificación hasta fin de temporada de verano de 2020 al menos en las cotizaciones de la Seguridad Social de esas empresas? ¿Cuándo? ¿Cree viable el establecimiento de una línea de crédito a interés cero, esa línea de crédito que ha nombrado? ¿Cuándo también? Porque la temporada ya empezó. La temporada ya empezó y cuando nos demos cuenta estamos en diciembre, es mitad de temporada. Y para no eternizarme, consejera, de nuevo pedirle claridad, porque ya le digo que estas preguntas son solo una síntesis de las otras muchas preocupaciones y propuestas que nos ha trasladado el sector. Por cierto, ayer nos llegaba la noticia de que el Hotel Fuerteventura Princess en Fuerteventura, pues de 700 habitaciones, preparaba un ERE para 230 trabajadores, 230, 158 fijos y el resto eventuales. Trabajaba en garantía en un 95% con Thomas Cook. Cierran el hotel. Dentro de lo malo, una buena noticia es que pues la empresa está haciendo lo imposible por salvar la situación del personal. Es un ERE suspensivo, se quedan sin clientes, por eso cierran. Intentarán subcontratar y abrir el próximo verano 2020 y que ese cese pues sea temporal. Afortunadamente la mayoría son fijos y tienen paro y van a intentar reubicar a los eventuales en otro hotel hasta ver qué es lo que pasa. En otro hotel situado también en el sur de Fuerteventura, pues ya no cobran. Era un hotel gestionado por Thomas Cook e incluso el personal cobraba directamente de la compañía. Eso sí están corriendo peor suerte. Otro ejemplo es una empresa de ocio que despedía hace unas semanas a decenas de trabajadores porque, como decimos, no solo afecta a los hoteles, o sea, a la industria de alojamiento, sino a otras muchas industrias que directa o indirectamente se están viendo afectadas. Y así infinidad de empresas, lo que digo, relacionadas con el sector. Igual hay alguna posibilidad para todos ellos en ese Fondo de Solidaridad Europea, aunque sea solo para el turismo afectado por el Brexit, debería trabajarlo con ellos. Así que medidas sí, reuniones sí, pero ¿para cuándo? Porque ni los empresarios ni el personal, consejera, pueden esperar. Y no perdamos de vista que las crisis turísticas son más estructurales que coyunturales. Por cierto, artículo 19.4 del REF, ahí se establecen una serie de medidas referentes también al turismo que deben exigir al Estado y que ya deberíamos estar poniendo en marcha. Porque van más allá de este problema coyuntural, medidas por las singularidades de Canarias y que van aparte de otros fondos turísticos estatales que nos corresponden, porque como se suelen confundir, fondos como que tendremos un trato diferenciado en promociones, que nos deben financiar un plan de inversiones públicas en áreas turísticas, un plan específico de formación profesional, habla de creación de actividades de ocio, modernización de la planta alojativa y de algunas otras que son fundamentales. Sé que el anterior gobierno tenía un trabajo adelantado en este sentido, yo creo que lo debería usar y no sé si habrán hecho algo más al respecto.
En cualquier caso, le tendremos la mano, consejera, y estamos para trabajar y sacar el sector adelante de la mejor manera posible, y cuente con nuestro grupo para ello. Gracias. Muchas gracias, señora Calera. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Mixto. Tiene otro turno de 4 minutos, señor Ricardo Fernández de la Puente. Gracias, señor presidente, señora consejera, señorías. También un saludo a los invitados que nos acompañan en esta sesión. Esta, mi segunda intervención en la comparecencia, quiero hacerla desde un punto de vista positivo, constructivo y buscando el consenso que la situación requiere. Pero voy a hacer algunas consideraciones. Miren, tengo que decir que la intervención la semana pasada de la consejera en la reunión con el Ministerio fue contundente y directa. Todo lo contrario que la de la ministra, que fue sin prepararse la reunión y decir una serie de banalidades como que había que cuidar al turista y defender la marca España. Eso es obvio y eso es necesario. Pero la palabra que más escuché de esa reunión fue decepción, decepcionante. La consejera en esa reunión tomó nota del trabajo que presentaron las asociaciones hoteleras canarias el día anterior y defendió varios de sus planteamientos. En esa reunión también se dijo que se iba a convocar una reunión interministerial con urgencia. Bueno, ayer se celebró. Y tengo que decir que yo esperaba mucho más de esa reunión. Las más medidas más potentes para esta temporada que se ha truncado porque la situación así lo requería. Sobre lo anunciado ayer, no tengo tiempo para anunciarlas todas, pero sí voy a comentar algunas. Por ejemplo, se aprobó, porque ya se había aprobado en el pasado, con éxito, bajar las tasas aeroportuarias con carácter general para todas las compañías que incrementaban capacidades. Yo escuché la rueda de prensa de la ministra ayer. Sobre las tasas de AENA que han aprobado es una rebaja solamente sobre los asientos adicionales en las tasas del pasajero, pero nada para aquellas compañías que mantienen sus plazas. Se queda corta, señoría. Una rebaja de ENAIRE, tasas para el uso de la ruta de vuelo a partir del 1 de enero del 2020, en torno al 12%, a mitad de temporada. Algo ayudará, pero otra vez se queda corto. Donde AENA gana tanto dinero con Canarias en el conjunto de sus aeropuertos, que gane un poco menos este año, creo que está justificado. Se han quedado muy cortos con las medidas. Por cierto, señora consejera, ayer también la ministra hablaba del incremento de plazas de YETU. ¿De quién es el mérito? ¿De la ministra? ¿De la consejera? La verdad es que da igual. El destino es el que gana. Portugal anunciaba una línea de crédito de 150 millones de euros. La ministra 200 millones de euros. De crédito, no son subvenciones, no es dinero regalado. Sin menospreciar la medida, es una línea que a primera vista parece insuficiente, salvo que los requisitos sean inalcanzables y por lo tanto den igual 200 millones que 2.000 millones. Una campaña de promoción para recuperar las ventas de los 3 mercados más significativos para el invierno para Canarias, Reino Unido, Alemania, países nórdicos. Los portugueses ya están en ello. ¿Y nosotros? ¿Estamos en ello ya o esperamos a ver qué pasa? Se ha comprometido un presupuesto extraordinario por parte del Gobierno de Canarias para este asunto. El fin de semana pasado se anunciaban los aplazamientos del pago de la seguridad social, y eso es una noticia positiva. Y la bonificación a los fijos discontinuos anunciada ayer es una medida de bajo o moderado impacto en Canarias, no así en Baleares. El resto de medidas mayoritariamente anunciadas son referidas a estudios, ventanillas únicas, buenas palabras, muchas buenas palabras. El aplazamiento, pero sí tengo que decir que el debate de hoy ha tenido una cosa buena, y es que el Gobierno ha hecho algo extraordinario, por fin, con el sector, el Gobierno de Canarias, con el sector del turismo que tanto aporta a nuestra economía. El aplazamiento en el pago del IGIC, creo que ha sido una medida acertada. Queda aclarado definir su ámbito solo para los alojamientos turísticos, a las empresas vinculadas al turismo, también les interesará saber porque también van a sufrir retrasos en sus cobros. El turismo es mucho más que hoteles, afortunadamente para Canarias. No sé si todos aquí dentro son conscientes de esa realidad. Y debo felicitar también al presidente y a este Gobierno por poner los pies en el suelo y aparcar la tasa turística. Esta medida es como el Guadiana, aparece y desaparece, y volverá seguramente al debate de la Cámara. Sí, gracias, señor presidente. Como decía, esta medida es como el Guadiana, que aparece y desaparece, y volverá seguramente al debate de esta Cámara y ya se encargará, como decía,
antes de la interrupción el señor vicepresidente en hacerlo. Termino, señorías, diciendo que desde Ciudadanos apoyaremos las medidas que, consensuadas con el sector, sirvan para mantener y crear empleo y superar esta situación de crisis e incertidumbre que la quiebra de Thomas Cook ha traído. Pueden ustedes contar con ello porque nos jugamos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, señor de la Puente. Turno para don Casimiro Curbelo, Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Socialista Gomera, por tiempo de 6 minutos. Bueno, muchas gracias, presidente, señorías. Me alegra haber escuchado en los grupos de la oposición que solo hay palabras. No han dicho, me refiero a las medidas aplicadas por el Gobierno, anunciadas por el Gobierno y a aplicar en acuerdo de Consejo de Ministros y publicar. Yo creo, sinceramente, estimados compañeros de la oposición, que los hemos cogido un poco. La petición de este pleno extraordinario era pensando que el Gobierno no hace su tarea. Y se han encontrado con que la hace el Gobierno de España, la está haciendo el Gobierno de Canarias. Y por favor, miren, ¿ustedes creen que los que gobiernan Canarias no tienen sentido común a la hora de aplicar las políticas? Ustedes recuerden que la tasa turística fue algo que el pacto de gobierno planteó. Pero indudablemente ante un problema como el que tiene Canarias hoy, hacemos reflexiones sensatas, llenas de rigor, de gente que quieren gobernar no para 4 años, sino para 8, 12, 14 y 16. No, sí, es que sinceramente me asombran a veces las cosas. Miren, consejera, nuevamente, y presidente del Gobierno, y Gobierno de Canarias, a la consejera también de Empleo, que se bate el cobre con el Brexit, también la quiero felicitar, porque han hecho un trabajo, sinceramente, ágil, rápido, lleno de contenido, pactado con los afectados. Y el pacto no ha terminado con los afectados. Son la patronal, la Confederación de Empresarios, todos los empresarios, sindicatos, porque ahora tenemos, y usted, señora consejera, en nombre del Gobierno, sentarse nuevamente para ir perfilando las cosas, para ir trabajando en la línea de ser útiles, para que esas bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social o la aplicación del IGIC en Canarias sea útil para ellos y para el futuro de lo que pretendemos. Y para que los trabajadores, cuanto menos, ya sé que hay casos que se están produciendo despidos, pero nosotros estamos intentando y procuramos que vuelvan nuevamente a ser incorporados si las condiciones, tal y como pensamos, se van permitiendo. Por tanto, no hagamos de este problema que nos debe unir a todos, y chapó con la actitud del Gobierno de España. Yo sé que hay algunos que todavía piensan que es insuficiente, y probablemente lo sea así, pero miren, para adoptar un acuerdo de 300 millones de euros para hacer un plan para Baleares y Canarias, donde se atiendan todo lo que está planteado en las medidas, a mí me parece que es importante. Es verdad, hay 3 tipos de tasas, pero ¿saben lo que ocurre con Canarias y no ocurre con Baleares? Porque allí el sector empresarial tiene una potencialidad que puede influir en AENA. AENA es un monstruo donde nosotros no tenemos capacidad ni siquiera de influir, ni siquiera de proponer. En el debate parlamentario del Congreso, ustedes han visto que se propongan iniciativas para mejorar los aeropuertos y para llevar a cabo inversiones en infraestructuras. Está todo, AENA es un monstruo y nosotros tenemos poca posibilidad de llegar a ellos y menos influir para las tasas aeroportuarias. Y se ha abierto por primera vez de las 3 tasas una, que es la que se aplica de alguna forma en la tarifa de ruta en aire, por primera vez. Es un 12%, es verdad, y se va a aplicar a principios de enero, pero por primera vez. Entonces, empecemos a trabajar para crear precedentes unidos de la mano de todos los implicados en el sector, y yo estoy seguro que vamos a salir de esta crisis, si la quieren llamar así algunos. Vamos a salir de ella.
y vamos a salir de ella porque el turismo en Canarias es un referente mundial y nos los hemos ganado todos con la audacia y el trabajo de los empresarios, con las bondades de nuestro clima y de nuestra realidad geográfica y con el esfuerzo de todos. Queda mucha tarea por hacer, qué duda cabe, pero no nos engañemos, no nos engañemos. Este bache hay que combatirlo saliendo del sistema tradicional de contratación, obsoleto, que debe ser en la 5D que planteaba en el modelo turístico nuestra consejera Yaisa Castilla, lo planteó. Ese es el modelo por el que tenemos que caminar y debemos unirnos todos, porque si sumamos, desde luego será éxito. Y miren, consejera, es conveniente porque hay que tener en cuenta que Tour España, la marca España es su marca y la marca de Islas Canarias es nuestra marca. Yo sé que los recursos se están intentando canalizar a través de este primer organismo. A ver si localizamos y podemos que hayan recursos para Promotour y para nuestras empresas públicas para promocionar la marca canaria. Nuestra marca es indiscutible, nuestra marca tiene potencia y nuestra marca lo que necesita son recursos. Y a mí me consta que usted también va a anunciar hoy algunos recursos adicionales más para la promoción de nuestra marca canaria y también para que hagamos una tarea respecto de la conectividad con otros destinos. Y sinceramente, yo creo que a partir de hoy los grupos parlamentarios que integran este pleno me alegra que estén en sintonía con el Gobierno. Yo sé que están en la oposición y tienen que hacer ese papel, faltaría más, que coincidan con el Gobierno, porque han coincidido en la inmensa mayoría de las cosas. Miren, les voy a decir algo más. En este camino en el que estamos, como también estamos elaborando los presupuestos correspondientes, aquí el señor consejero de Hacienda, también en el diálogo que vamos a mantener y seguiremos manteniendo con los empresarios, con los sindicatos, con las patronales, vamos a mejorar más cosas, porque este es un camino que nos necesita a todos, de verdad, y a ustedes también. Pero hoy me han sorprendido con esa alegría de compartir las decisiones de esa comisión interministerial y también el trabajo que ha hecho este Gobierno de Canarias. Muchas gracias. Gracias, señor Curbelo. Y para cerrar el debate, tiene la palabra la consejera Yaisa Castilla por tiempo de 12 minutos. Doña Yaisa. Señoría, voy brevemente a atender algunas de las cuestiones puntuales, a responder a algunos de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, porque me he llevado algunas sorpresas. Por parte de la señora Calero, me pregunta por planes de emergencia turística, me pregunta que qué hemos hecho. Ahora se lo voy a explicar, ya le he dicho cosas. Hemos hecho mucho. En menos de 2 semanas de la quiebra de Thomas Cook. Se lo voy a contar ahora. Soy consciente de que la temporada de invierno ya ha empezado, así lo manifesté en Madrid. Pero yo lo que me pregunto, y me voy a retrotraer, usted me pregunta por planes de emergencia, ¿qué pasa con todo esto? Pero yo me quiero preguntar qué ustedes quisieron sobre Thomas Cook antes de salir del Gobierno. ¿Qué planes de emergencia tenían ustedes? ¿Qué planes de emergencia tenían? ¿Ustedes tenían algún informe sobre Thomas Cook? Porque les recuerdo un dato. Efectivamente, las acciones hay que tomarlas y lo estamos haciendo con anticipación. Pero lo de Thomas Cook y sus problemas era un secreto a voces. Hace más de año y medio que las aseguradoras no cubrían los potenciales impagos del turoperador. Sí, casi 2 años donde ustedes estaban en el Gobierno y aquí no se hacía nada. Nuestro equipo no lleva ni 100 días, señora Calero, pero lo primero que hicimos fue pedir el plan de contingencias que había preparado el Gobierno anterior para el caso de Thomas Cook. ¿Y sabes con lo que me encontré? Con nada. Y por tanto no puedo traer aquí un plan de emergencia, creo. Pero sí le puedo decir
que desde que esta consejera lidera esta consejería y este gobierno, nos hemos puesto a trabajar en el eje de las estrategias, en planes también de emergencia para atajar este tipo de crisis, porque no es único esto, desgraciadamente. Ojalá la economía es cíclica, pero vamos a tener que afrontar, desgraciadamente, otro tipo de crisis como esta, mayores, peores o menores. Y tenemos que estar preparados. No lo encontré en su gobierno, pero nosotros vamos a hacerlo en este y, por supuesto, le tendemos la mano porque lo vamos a compartir con ustedes y agradezco la tendida de mano de todos los grupos parlamentarios para unirnos de una vez por todas. Muchas gracias. Y quiero adelantar además un dato en relación a Thomas Cook, porque también vi que había un baile de datos en relación a la portavoz del Partido Popular, a la que agradezco sus palabras también. Pero también no coincido en muchas de ellas y fundamentalmente en unos datos. Pero para darles ya algunos datos de resultados, y le digo, no llevan ni 2 meses, ni 2 semanas que se declaró la quiebra de Thomas Cook, le voy a decir una cosa. 310.000 plazas aéreas se perdieron para el invierno de Thomas Cook en Reino Unido. A día de hoy, gracias a las intensas negociaciones de este gobierno, se ha recuperado el 58% de las plazas para la temporada de invierno. Estamos hablando de 168.000 plazas en el caso de Jet2 y de 12.600 en el caso de Wizz Air. Y seguiremos negociando porque nos interesa, porque nuestro principal pilar fundamental y estructural es la conectividad. Y aquí sí que no entiendo mucho lo que señalaba el compañero Paco Deni. La economía circular, tenemos que funcionar para generar empleo. No podemos sostener todos los empleos desde la administración pública, ¿o sí? No podemos. Tenemos también que ayudar al sector empresarial para que genere riqueza, genere puestos de trabajo y garantice esos empleos y evitar despidos, que es lo que sí nos ha manifestado a lo largo de estos días de negociación. Que no quieren despedir a la gente, que lo que quieren es mantener los niveles de empleo. Y en esas líneas hemos estado trabajando, y esas líneas se ha trabajado desde Madrid, y en esas líneas también se está trabajando desde el Gobierno de Canarias, y ahora diré unas medidas que por parte de la consejera de Empleo se me ha comunicado para que lo manifieste en esta mañana. Es importante aclarar los datos para no crear confusión, para no crear alarmismo. Es importante señalar 2 aspectos vitales. El destino Islas Canarias no está en crisis, todo el mundo quiere venir a Canarias. Los británicos quieren seguir viniendo a Canarias, pero lo que sí está en crisis es la conectividad, que es nuestra columna vertebral. Y contra eso tenemos que actuar con carácter prioritario, porque necesitamos que se llenen nuestros hoteles. Y al llenarse nuestros hoteles, nuestros apartamentos, y que por supuesto los empleos indirectos a través de restaurantes, de cafeterías, de bares, de distintos servicios, transportistas, mantendrán sus niveles de empleo si llenamos los hoteles y llenamos el archipiélago con los turistas que teníamos por lo menos hasta ahora. Es necesario que hagamos ese tipo de batería de medidas. Y la estamos haciendo mucho antes del momento de la quiebra. Muchísimo antes. En primer lugar, porque era una estrategia de cambio de modelo, porque hay que cambiar el modelo turístico de Canarias, y buena prueba de ello es la crisis de Thomas Cook. No podemos hacer depender, y ahí comparto las declaraciones que señalaba el compañero Deni, no podemos hacer depender nuestro pilar fundamental económico de una sola compañía privada. Tenemos que diversificar, y la diversificación es una de las D del modelo turístico que yo hablé aquí en el pasado pleno. Pero bueno, seguiremos hablando de este cambio de modelo en las comisiones y cuando ustedes lo consideren oportuno. Es justo, necesario e imperioso. Y prueba de ello hemos tenido en la desgracia que estamos afrontando ahora mismo. Por lo tanto, creo que hay que ser sensatos y poner las cosas en su sitio. Y dicho esto, creo, y creíamos, pero a día de hoy estamos aquí, que este tema había que sacarlo del debate político. Me alegra hoy la unanimidad que ha manifestado y el apoyo por parte del resto de los grupos parlamentarios. Me alegra a la hora de la toma de medidas y que de aquí en adelante sigamos en esa línea. Es importante que estemos unidos. Hemos conseguido la unión de todo el Gobierno, con todos los sectores que antes hablé. ¿Cómo es posible que la oposición no esté ahí? Es imposible, cuando está afectado nuestro corazón económico del archipiélago y del que todos y todas dependemos. Tenemos que centrarnos y dejarnos de hacer debates políticos estériles que solo hacen daño al sistema y a nosotros mismos y al buen camino de la política y de la gestión. No obstante, dada la magnitud de la crisis, esta consejera quiso comparecer el miércoles pasado y no lo permitieron, desgraciadamente. Pero bueno, para no entrar en más polémica, y aquí sí que me gustaría recordarle a la señora Australia que en el año 2014-2015 malvendieron los aeropuertos españoles,
No sé yo ahora que vienen a hacer reproches, los malvendieron. Y quiero señalar, aunque muchos de ustedes ya lo conocen por la prensa, pero sí las medidas que a nivel estatal se han conseguido. Y se han conseguido porque el presidente del Gobierno de Canarias consiguió la interministerial también. Y se ha conseguido esa urgencia gracias al empuje que ha tenido Canarias. No el resto de comunidades autónomas, no. El Gobierno de Canarias. Les guste a quien les guste. Hemos sido y hemos estado ahí como un martillo pilón y lo seguiremos estando. Y en este sentido, quiero señalar, muchos de ustedes la conocen, pero bueno, quiero decir, porque he visto algunos datos que son un poco inconexos, la batería de medidas que se han pactado a nivel estatal y también a nivel autonómico, porque también aquí nos comprometemos y nos seguiremos comprometiendo, porque llevamos escasos 10 días con esta crisis y no se va a solventar de un día para otro, desgraciadamente. Tenemos que adoptar más medidas y ahí los queremos tener a ustedes, a la oposición. El Gobierno estatal ya anunció, que lo va a aprobar vía de Real Decreto Ley en el próximo Consejo de Ministros del 11 de octubre, una serie de medidas. En primer lugar, es un incentivo comercial a las tarifas de AENA, ya lo he señalado. Las compañías aéreas tendrán el derecho a la exoneración total de la tarifa de pasajeros en los asientos adicionales en vuelos internacionales, con respecto a los programados a 31 de agosto del invierno, que abarca del 27 de octubre del 2019 al 28 de marzo del 2020. Esto es respecto a la tarifa total de aterrizaje y despegue. El incentivo, señorías, representa nada más y nada menos que un 38% de esta tarifa. Creo que esta medida es muy importante. También, como ya señalaba el diputado Curbelo, al cual le agradezco su apoyo a todo el Gobierno y sus palabras, también, por primera vez, se habla de una reducción de las tarifas de ENAIRE. ENAIRE reducirá las tarifas que la compañía aérea le abona por la prestación de servicios de navegación aérea. Con la rebaja de la tarifa de la ruta prevista se contribuirá a mejorar la eficiencia del sistema de navegación aérea español. Y este ahorro y esta tarifa, que es un 12%, va a suponer un ahorro de 19 millones de euros en el año 2020. Creo que tendríamos que tenerlo en cuenta. También se va a reforzar por parte del Estado la promoción del destino Islas Canarias entre las aerolíneas. Promoción a la que se añade por primera vez de forma potente, AENA. También se va a abrir una apertura de líneas de créditos para las pymes, empresas y autónomos afectados a través de una línea de préstamos con más de 200 millones de euros. Ampliar las bonificaciones de la Seguridad Social, el 50% de las bonificaciones de la Seguridad Social. Se hablaba de los fijos discontinuos, pero vamos a seguir hablando, que también es un porcentaje importante en Canarias, pero vamos a seguir trabajando para que se amplíe a los fijos en los próximos días y llegue a ese Consejo de Ministros. También se ha hablado de medidas sobre el empleo, pero fundamentalmente quiero hablar de las medidas de empleo y sobre todo de las medidas que va a adoptar este Gobierno, porque el resto se han anunciado de forma muy potente, pero sobre todo son 300 millones de euros que vienen desde el Estado, bueno, que se gestionan desde el Estado, mejor dicho, para afrontar esta crisis. Creo que es una apuesta muy potente por parte del Gobierno y más estando en funciones. Pero quiero señalar sobre todo lo que vamos a hacer desde esta Consejería de Turismo y también desde este Gobierno autonómico. Este Gobierno autonómico seguirá aportando soluciones y las va a aportar. Y además soluciones con ficha financiera, como por ejemplo 2 millones de euros que se destinarán desde esta Consejería a reforzar la promoción del destino y que repercutirá en la mejora de la conectividad del archipiélago con nuestros principales mercados emisores de turistas. Asimismo, desde la Consejería de Turismo se están intensificando los contactos y gestiones con todas las aerolíneas para cubrir cuanto antes el hueco dejado por Thomas Cook. Ya antes se lo señalé en el caso de Jet2 y Wizz Air. Y además hemos conseguido que Norwegian, pues parece que no va a cerrar las bases en el archipiélago canario. También estamos reordenando y adelantando la inversión promocional desde Promotur para impulsar acciones y campañas orientadas a corto plazo y a su vez concentrando la misma en los mercados de Reino Unido y Alemania con un 50% de incremento adicional en la inversión mensual, especialmente en Google. Esto es muy importante. Estamos preparando acciones y campañas en colaboración con líneas aéreas y operadores turísticos destinados a impulsar la puesta en mercado de nuevas plazas aéreas y o paquetes turísticos. También estamos preparando una campaña extraordinaria de carácter push para centrar los mercados de mayor potencial su objetivo, orientada a la contratación de vuelos directos, estancias y experiencias. Estamos diseñando un plan específico para, con la colaboración del sector, promover acciones dirigidas a incrementar la estancia media como fórmula de mejorar el gasto medio por viaje de estancia, aumentarlo. Señorías, mantenemos además nuestra apuesta por la promoción turística de la marca Islas Canarias de forma estratégica y también orientada a largo plazo, potenciando los canales directos de comunicación y comercialización.
También por parte de la Consejería de Hacienda ya se han anunciado, y lo ha comunicado el consejero a esta consejera, medidas sobre el IJIC y también sobre cómo se van a ayudar a las pequeñas y medianas empresas en la gestión de estas facturas incobradas, etcétera. Y cómo no, también se ha anunciado, y le pido un poco más de tiempo al presidente, por favor, desde la Consejería de Empleo, la consejera que tenemos aquí, medidas para mitigar el empleo que tanto nos preocupan. ¿Cómo no nos va a preocupar? Pero no podemos mitigar el empleo, mitigar el descenso del empleo si no mejoramos la conectividad, pero también somos conscientes que tenemos que implementar políticas activas de empleo y políticas activas de empleo específicas para estas circunstancias excepcionales. Tal es así que desde la Consejería de Empleo, con la finalidad de mantener los niveles de empleo en las empresas afectadas, que no todas, para que no se magnifique estas circunstancias como se quieran tergiversar, se elaborará un programa propio de la Comunidad Autónoma de Canarias de acuerdo con el Servicio Público de Empleo Estatal para poder financiar con fondos de la conferencia sectorial y que incorporen a personas activas. Y otra medida consistiría en financiar la orientación y formación con una ayuda de 500 euros mensuales a las personas afectadas, aunque costen como activas. Creo que esto es un paso importante para 10 días que estamos casi de la crisis. Y por otro lado, con la finalidad de mejorar la empleabilidad de las personas que puedan perder el trabajo por la crisis de Thomas Cook, vamos a articular un plan de empleo para la hostelería y el turismo en los municipios afectados. Y esto, a priori, tiene... Vaya terminando, señora consejera. Perdón, presidente. Tiene una dotación inicial valorada en 2 millones de euros. Con todo ello, y concluyo, presidente y señorías, este Gobierno creo que ha dado una respuesta en tiempo y forma, y lo seguiremos haciendo, a una situación excepcional, provocada por el cese de una empresa que ha afectado al principal sector económico de nuestras islas. Le propongo a ustedes, diputados y diputadas de los grupos de la oposición, que se sumen a esta unidad de acción si creen en nuestra gente y en el trabajo que cada día llevan a cabo miles de profesionales, de arriba hasta abajo, de forma transversal, en el sector turístico canario. Aquí les dejo esta puerta abierta, que nunca la han tenido cerrada, para que colaboren con este Gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Señora Calero. Sí, señor presidente, quisiera pedir la palabra por el artículo 85. Tiene un minuto. Gracias, señor presidente. Señora consejera, tiene desde luego mucha más gente que le aplaude que la que puedo tener yo, pero bueno, no necesito aplausos tampoco. No puedo agradecerle su tono. Me esperaba un tono bastante diferente ahora que alguien le está tendiendo la mano, pero quizás en su naturaleza, la mía es totalmente distinta. Al Parlamento se viene precisamente a hacer debates políticos. Cuando me dice que no politicemos el tema, se viene a hablar de políticas de empleo, de políticas de cualquier... A eso se viene al Parlamento. Fíjese si la oposición está con el tema que hemos presentado una PNL junto al sector, como no podía ser de otra manera, con una serie de medidas que, por supuesto, han planteado a ellos y que hemos consensuado con ellos. El Gobierno, un grupo unido, pues vamos a ver si se unen totalmente el Gobierno. Entonces entiendo que usted comparte también esa subida de impuestos al sector, esas tasas turísticas que no me ha contestado con claridad, puede que estén unidos y se unan en este momento. La herencia, dejen de hablar de la herencia ya, yo creo que sí, la herencia la cogen. Gracias, señora Calero. Les recuerdo que Perdone, señoría. Se le acabó el tiempo, señora Calero. Les recuerdo que el artículo 85 está regulado y obviamente los diputados tienen derecho a hacer uso del mismo para intervenir a efectos de, en el curso del debate, hayan sido contradichos en datos o en afirmaciones. Le he dado el turno, ha sido más un turno de réplica y de debate que del propio artículo 85, lo digo a efectos de posteriores sesiones, y por tanto le doy un minuto a la señora consejera para responder a la intervención de la diputada Calero. Mire, señora diputada, yo la verdad que cuando llegué aquí a explicar mis planes estratégicos el otro día
Pleno. También esperaba otro tono por parte de su grupo parlamentario. Y, sin embargo, me encontré toda la beligerancia que se quiso. Por lo tanto, esto no es una muestra de devolver nada, pero sí de poner las cosas en su sitio. Usted me pide ¿para cuándo? Usted me pide ¿qué planes estratégicos? ¿Qué planes de emergencia? ¿Qué planes tal? Por supuesto, está en todo su derecho. Pero yo me pregunto que ustedes ¿dónde estaban? ¿Ustedes dónde estaban en ese momento? Porque esto tenía que haber estado programado, o nos lo inventamos el gobierno ahora, ¿no? Lo vamos a tener que inventar, sí, porque ustedes no han hecho el trabajo previo. Y lo vamos a hacer con sensatez y responsabilidad y estrategia. Y espero tenerlos de la mano. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Finalizado el orden del día, se levanta la sesión.